Donald Trump ya avisó que Estados Unidos va por el petróleo venezolano. We've just seized a tanker on the coast of Venezuela, a large tanker, very large. ¿Por qué es tan importante para el mundo el crudo de Venezuela? ¿Qué lugar ocupa el país sudamericano en la industria petrolera mundial? We are going to take between 30 and 50 million barrels of oil. We're going to sell it in the marketplace. Venezuela es el país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo. El primer hallazgo de petróleo se registró en 1875 en una hacienda de Táchira, aunque la explotación comercial relevante comenzaría varias décadas después, sobre todo en el estado de Zulia. A comienzos del siglo XX el Estado aprobó concesiones petroleras, abriendo las puertas a compañías estadounidenses y europeas. La llegada de los extranjeros dio inicio a la explotación a gran escala. Hacia la década del 30, Venezuela se consolidó como uno de los principales productores y exportadores de petróleo del mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial y los años posteriores al conflicto, el país firmó con las compañías extranjeras un acuerdo conocido como 50-50, que fijó una repartija de ganancias aproximadamente por mitades entre esos inversores extranjeros y el Estado venezolano. Durante la segunda mitad del siglo XX, el país mantuvo su rol predominante en la industria petrolera. En 1970 alcanzó su pico histórico de producción, con 3.7 millones de barriles diarios. En 1976, el gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez nacionalizó formalmente la industria mediante la creación de Petroleros de Venezuela Sociedad Anónima, PDVSA. En términos operativos, la creación de PDVSA significó que el Estado pasó a operar toda la cadena petrolera: exploración, extracción, refinación y exportación, pero manteniendo técnicos, contratos, mercados y know-how extranjeros. Así, el sistema siguió funcionando de manera similar a la etapa previa, con la diferencia de que la distribución de la renta petrolera quedó bajo control estatal. Durante sus primeros años, PDVSA se expandió e incluso operó en el extranjero mediante la compra de refinerías fuera del país. Hacia la década del 80 comenzó a mostrar signos de estancamiento productivo en un contexto de caída de precios internacionales y restricciones fiscales. Para salir de ese estancamiento, en los 90 Venezuela implementó lo que se conoció como apertura petrolera, un plan que buscó atraer nuevas inversiones extranjeras, sobre todo para explotar la Franja de Orinoco, una vasta región donde se concentran las mayores reservas de crudo extra pesado del mundo. La nueva oleada de inversión reactivó parcialmente la industria. Así, para fines del siglo XX, Venezuela producía en promedio cerca de 3 millones de barriles diarios. Pero la llegada del chavismo al Palacio de Miraflores volvería a modificar las reglas del juego. Sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, el gobierno de Hugo Chávez sufrió un paro general histórico al que adhirieron, entre otros, los trabajadores de PDVSA. Las crisis muchas veces son necesarias. Incluso a veces hay que generarlas. El chavismo despidió entre 18.000 y 20.000 trabajadores de la empresa estatal petrolera, incluidos ingenieros, gerentes, geólogos y personal altamente calificado, acusándolos de sabotaje contra los intereses del gobierno bolivariano. La decisión buscaba retomar el control político y operativo inmediato de la empresa y garantizar lealtad al gobierno. La producción se recuperó en el corto plazo, pero PDVSA perdió un capital humano clave. Esta pérdida marcó el inicio de un deterioro sostenido que llegaría a niveles críticos en la década siguiente. Este país, nuestro país, bueno, no es Rusia, no es una gran potencia, no es China, pero bueno, tiene una importancia. Cuando se acabe el petróleo en este mundo, quedarán 5 países todavía con reservas importantes: Rusia,
Irán, Arabia Saudí, Irak y Venezuela. Hacia 2004 el precio internacional del petróleo se disparó. El fuerte crecimiento de China e India, sumado a la guerra de Irak y a la inestabilidad en Medio Oriente, incrementó de manera sostenida el valor del barril. PDVSA se vio ampliamente beneficiada. Para entonces la empresa ya respondía directamente al Poder Ejecutivo. Con las ganancias extraordinarias derivadas del aumento del precio del crudo, el chavismo utilizó a PDVSA como principal fuente de financiamiento del Estado. Volcó recursos a programas sociales, subsidios internos y alianzas políticas en el exterior. Durante esos años de precios altos, la caída productiva quedó parcialmente disimulada, pero los datos mostraban un deterioro. La producción, que rondaba los 3 millones de barriles diarios a fines de los 90, comenzó a descender de forma sostenida. Desde 2003, la inversión en la industria petrolera venezolana se desplomó más del 80%, una infraestructura que no fue reemplazada ni modernizada. El quiebre definitivo llegó a partir de 2014, durante la presidencia de Nicolás Maduro, cuando el precio del petróleo se desplomó y dejó al descubierto una industria con infraestructura degradada y niveles de inversión mínimos. La caída de la productividad fue gradual. Entre 2008 y 2013, la producción se mantuvo en un promedio de 2.8 millones de barriles diarios. Hacia 2020, Venezuela producía apenas 337.000 barriles diarios. La caída de la producción petrolera se reflejó directamente en la economía nacional. Entre 2012 y 2024, el Producto Bruto Interno venezolano pasó de 372.000 millones de dólares a apenas 82.000 millones, una contracción del 78%. Medido entre 2013 y 2020, la caída acumulada alcanzó el 88%, un desplome superior al que se registró en Estados Unidos durante la Gran Depresión. Paradójicamente, a pesar de esta devastación económica, la gasolina en Venezuela seguía siendo prácticamente regalada. Un litro costaba apenas 0,097 céntimos de bolívar, un precio simbólico que en la práctica equivalía a casi $0. El gobierno llegó al extremo de aplicar racionamiento de combustible mediante cupos, largas filas en las estaciones de servicios y un sistema dual, gasolina y diésel subsidiados con límites y combustible sin restricciones, pero dolarizado. Te hice una cola de 2 horas para echar gasolina y cuando ya iba a llegar se acabó la gasolina. Todo el que tenga un vehículo automotor debe acudir el viernes 3 de agosto, sábado 4 y domingo 5 de agosto a los lugares que se van a anunciar públicamente para el Gran Censo Nacional Automotor para una nueva política nacional energética. Venezuela tuvo que recurrir a acuerdos financieros y energéticos con Rusia y China principalmente. Adelantaron préstamos y capital a cambio de petróleo futuro, reduciendo así el margen de maniobra de PDVSA. La captura de Nicolás Maduro vuelve a traer de lleno la discusión sobre el petróleo venezolano. ¿Qué podría pasar en el corto y mediano plazo con el país que tiene las mayores reservas petroleras probadas del mundo? Acá conviene hacer una aclaración. Estados Unidos es uno de los mayores productores de petróleo del mundo, pero su crudo es mayormente liviano, refinado genéricamente para el uso de combustibles de automóviles. Venezuela produce crudo pesado, más difícil de refinar y usado principalmente para diésel. Durante esos años en que Venezuela redujo su producción, Estados Unidos debió reemplazar gran parte del crudo pesado con importaciones de Canadá y temporalmente con importaciones a Rusia, que fueron cortadas en 2022 cuando Vladimir Putin decidió invadir Ucrania. Ahora, en su plan de reactivar la industria y en plena disputa geopolítica con China, Donald Trump necesita recuperar ese canal estratégico de crudo pesado que históricamente fue provisto por Venezuela. Somos una potencia energética. Lo somos. Nos ha traído tremendos problemas. Porque ustedes saben que la voracidad energética del norte quiere los recursos de nuestro país. Y lo habíamos denunciado. Toda la falsedad de que el narcotráfico, la democracia, los derechos humanos, no eran las excusas, porque lo que sí ha estado presente siempre es que el petróleo de Venezuela debe ser entregado al norte global. Ahora bien,
¿cómo podría Trump resolver una disyuntiva que implicaría quedarse o explotar un recurso de otro estado soberano? Por sus propios dichos, tras la captura de Maduro, Trump dejó en claro que no tendría demasiadas dificultades para saltearse abiertamente las normas del derecho internacional. La estrategia, entonces, no pasaría por desconocer la soberanía venezolana sobre su petróleo, sino cuestionar la legitimidad. Desde esta lógica, el gobierno republicano acusa al chavismo de haberse apropiado de manera ilegítima de un petróleo que durante décadas fue explotado, desarrollado y comercializado por compañías estadounidenses como Chevron o ExxonMobil, bajo marcos legales que Trump buscaría restablecer en este tiempo de transición.